La primera cosa que encontró Amparo al abrir la puerta de la casa heredada no fue polvo ni telarañas, sino un nido de tórtola construido dentro de una olla de barro, justo sobre el fogón frío donde alguna vez alguien había cocinado para una familia entera. La puerta quedó abierta detrás de ella, golpeando suave con el viento del corredor. El olor a encierro, madera vieja, tierra mojada y hojas podridas le entró al pecho como un recuerdo que no era suyo, pero que dolía igual. Una mecedora rota se movía sola con un rechinido cansado. En la alacena, los ratones habían mordido costales vacíos. En el suelo de adobe había marcas de agua seca y ramas arrastradas por años de abandono. Amparo sostuvo su maleta de cuero con una mano y la llave oxidada con la otra, sin saber si acababa de recibir una herencia o una prueba. Tenía 31 años, pero esa tarde parecía cargar el peso de quien ya ha vivido demasiadas vidas en poco tiempo. Venía de perder su trabajo, su techo y la confianza en casi todos. La tía Jacoba, una madrina lejana que la quiso más en silencio que en palabras, le había dejado aquel terreno en el ejido de la Noria, una casa de adobe, un pozo viejo, un nopal cargado de tunas, 2 fresnos torcidos y una cocina que parecía haber dejado de respirar hacía muchos años. Amparo caminó hasta el fogón. Miró la olla con el nido. Dentro había 2 huevos pequeños, pálidos, frágiles. No los tocó. Solo dejó su maleta en el suelo y dijo en voz baja: «Me voy a quedar hasta que esta casa vuelva a oler a pan caliente, pero si la levanto, nadie va a volver a decidir por mí dónde debo vivir». Hay momentos, mi gente, en que Dios no entrega una respuesta bonita, sino una ruina. Una puerta que cuesta abrir, una pared que se cae, un fogón frío y un silencio que pesa toneladas. Pero a veces esa ruina es la única manera que tiene la vida de decirnos que empezar de nuevo no es debilidad. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona indicada en nuestro camino justo cuando la esperanza se está acabando, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Relatos de Otros Tiempos. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás escuchando. Vamos a comenzar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Amparo Castañeda no había nacido para el campo, pero el campo la estaba esperando como esperan las cosas antiguas, sin prisa y sin compasión. Venía de un pueblo grande donde las calles ya se llenaban de ruido desde temprano, donde las casas estaban pegadas unas a otras y donde la gente podía vivir años frente a la misma puerta sin saber el nombre de quien dormía al otro lado de la pared. Su madre, Rosalía, había sido costurera. Una mujer callada, de manos que saben, capaz de convertir una falda rota en vestido de domingo y una sábana gastada en cortinas limpias. Su padre había sido arriero en su juventud, pero después trabajó de cargador en el mercado hasta que la espalda se le dobló como rama seca. Amparo creció entre telas, cuentas pequeñas, café recalentado y la frase que su madre repetía cada vez que algo parecía perdido: «No todo lo roto se tira. Hay cosas que solo están esperando otras manos». Pero la vida adulta no le dio mucho tiempo para creer en eso. Primero murió su padre. No fue una muerte de cama larga, sino de esas que llegan con una caída tonta y una respiración que no vuelve a acomodarse. Un costal de maíz, una piedra suelta, un golpe seco contra el piso del mercado, y el hombre que durante años había cargado de todo ya no pudo cargar ni su propio aire. Amparo todavía recordaba el sombrero de palma de su padre sobre la mesa, quieto, con una mancha de polvo en el ala, como si esperara la cabeza que ya no iba a volver. Después enfermó su madre. Rosalía empezó con cansancio. Luego con fiebre. Luego con una tos seca que se le pegaba al pecho como espina. Amparo cuidó de ella durante meses. Le calentaba atole de piloncillo, le ponía paños tibios en la frente, le acomodaba el rebozo en los hombros y le leía en voz baja las pocas cartas viejas que su padre le había escrito cuando era arriero. Rosalía sonreía con los ojos cerrados, como si esas palabras la llevaran a un camino de tierra donde todavía era joven. Una tarde, mientras el viento golpeaba la ventana, Rosalía le pidió que abriera el baúl. Amparo obedeció. En aquel baúl había retazos, un vestido azul guardado con cuidado, una bolsita de anís, agujas envueltas en trapo y una fotografía amarillenta de la tía Jacoba, parada frente a una casa de adobe con una olla en la mano. «Tu tía no era rica», dijo Rosalía, «pero sabía sostener una casa». Amparo miró la foto. «Casi no la recuerdo. Ella te quería. A su modo». Rosalía tosió. Amparo quiso levantarla, pero la madre le tomó la muñeca. «Escúchame. Las casas tienen alma, hija. Si un día te toca una casa triste,
no le tengas miedo. A veces una casa triste solo está esperando que alguien le vuelva a hablar. Amparo quiso decirle que no hablara como si se fuera, pero ya sabía que hay despedidas que se esconden dentro de consejos. Rosalía murió antes de que acabara el frío. Desde entonces, Amparo sintió que se le había acabado el sonido de la casa. Ya no había tos en la madrugada, ni pasos lentos, ni manos buscando agua, ni voz pidiendo que no se olvidara de cerrar la ventana. Quedó ella, la mesa, 2 sillas, el baúl y una soledad que no hacía ruido, pero ocupaba todo. Trabajó en una tienda de telas. Vendía manta, lino, cierres, botones, hilos de colores y listones para vestidos de fiesta. Le gustaba adivinar la vida de la gente por lo que compraba. La mujer que llevaba hilo negro y tela gruesa casi siempre venía de luto. La que pedía encaje blanco hablaba de boda, aunque dijera que era para una sobrina. La que compraba retazos baratos para remendar ropa de niño, traía en los ojos el cálculo exacto de las monedas que le quedaban para comer. Amparo no era chismosa, pero miraba bien. Había aprendido de su madre que una buena costurera no solo mide tela, también mide silencios. Luego vino Damián Robles. No llegó como tormenta. Las tormentas, al menos, avisan con viento. Damián llegó como una sombra fresca en día de calor. Era comerciante, vestía limpio, hablaba suave y sabía mirar como si el mundo se quedara quieto cuando alguien le contaba sus penas. Empezó comprando tela para su hermana. Después volvió por botones. Luego por hilo. Luego por nada, solo por saludar. Amparo estaba sola y cansada. Eso fue lo que después le dio más vergüenza admitir. No que él la engañara, sino que ella necesitara tanto que alguien la escuchara. Damián le habló de abrir una tienda más grande. Le dijo que ella tenía buen gusto, que sus manos servían para más que acomodar piezas ajenas, que una mujer como ella podía tener negocio propio si se atrevía. Amparo lo escuchaba y sentía que las palabras le abrían una ventana. Dios a veces cierra puertas para que uno encuentre la ventana, decía su madre. El problema es que algunas ventanas pintadas por hombres mentirosos no dan al cielo, sino a un pozo. Damián le pidió sus ahorros. Primero poco, luego más. Le dijo que era inversión, que había que pagar permisos, que había que apartar mercancía, que pronto todo volvería duplicado. Amparo le creyó porque quería creerle. Porque cuando una ha pasado demasiado tiempo cuidando enfermos y enterrando muertos, una promesa puede parecer pan caliente. El día que Damián desapareció, dejó una deuda a su nombre y una vergüenza que pesaba más que la deuda misma. Amparo fue a buscarlo a su cuarto de renta. Estaba vacío. Fue al puesto donde decía que trabajaba. Nadie lo conocía completo. Fue con el hombre que supuestamente les vendería mercancía. El hombre se rió con lástima. Señorita, dijo, a usted le vendieron humo. A Amparo le ardió la cara. No lloró frente a él. Caminó hasta una calle sola, se sentó en una banqueta y ahí sí se dobló. No por el dinero, aunque el dinero era mucho para ella. Lloró porque escuchó dentro de su cabeza la voz de Damián diciéndole que ella era lista, que era fuerte, que merecía más. Y de pronto entendió que hasta las palabras bonitas pueden ser cuchillos si las usa alguien con mala intención. Trabajó lo que pudo. Pagó lo que alcanzó. Vendió muebles. Empeñó los aretes de Rosalía. Entregó la máquina de coser de su madre una tarde en que no tuvo otra opción. Ese día, al ver que se llevaban la máquina envuelta en manta, sintió que vendía un pedazo de la voz de su madre. Pero el hambre no se conmueve con recuerdos. La tienda la despidió cuando los rumores crecieron. Nadie le dijo ladrona, pero dejaron de confiarle la caja. Nadie le dijo tonta, pero la miraban con esa compasión torcida que a veces ofende más que un insulto. Finalmente, la dueña le dijo que era mejor que descansara un tiempo. Descansar, le llamó. Amparo salió con una bolsa de tela y 2 semanas de pago. No tenía a dónde ir. Fue entonces cuando llegó la carta del notario. La tía Jacoba había muerto y le dejaba la casa de la noria. La carta venía doblada en un sobre amarillento. La leyó 3 veces sentada junto al baúl vacío de su madre. No sintió alegría. Sintió vértigo. Una casa era techo, sí, pero también era distancia, trabajo, miedo, camino desconocido. Aún así, al amanecer siguiente, guardó lo poco que le quedaba en la maleta de cuero de su padre y salió. El viaje hacia la noria fue largo.
Primero un camino de piedra, luego una carreta prestada, después una vereda entre cerros, huizaches y polvo. El aire olía a temporal viejo, a matorral seco y a tierra que había bebido lluvia unos días antes. El sol caía de lado, pintando los nopales con brillo plateado. Amparo llevaba la maleta en la mano derecha y el rebozo de su madre en la izquierda. A veces se detenía para cambiar el peso. A veces para respirar. A veces porque el miedo le subía hasta la garganta y tenía que tragárselo antes de seguir. Llegó a la noria cuando la tarde empezaba a dorarse. El ejido era pequeño. Unas cuantas casas de adobe, una capilla sencilla, un pozo común, gallinas sueltas y niños que la miraban como si fuera aparición. Un anciano sentado bajo un sabino le indicó el camino a la casa de Jacoba con el bastón. Derecho hasta el fresno partido, luego por la vereda del nopal grande. Si llega al aguaje seco, se pasó. Amparo dio las gracias. El anciano la miró de arriba abajo. ¿Es parienta de Jacoba? Sí. Entonces no deje que se le muera la casa. Ella quiso preguntar qué significaba eso, pero el anciano ya había cerrado los ojos, como si hubiera terminado su parte en la historia. La casa apareció después de una curva. No estaba en ruinas completas, pero sí abandonada de una manera triste. Las enredaderas le subían por un lado, las tejas estaban ladeadas, la puerta principal tenía manchas de humedad y el corredor parecía cansado de sostenerse. Una tinaja rota descansaba junto a la pileta. El nopal del patio estaba vivo, terco, lleno de tunas rojas. Dos fresnos, uno torcido y otro partido por un rayo antiguo, cuidaban la entrada como viejos que ya no podían pelear, pero seguían de pie. Amparo metió la llave en la cerradura. No abrió. La puerta resistió. Ella empujó con el hombro. La cerradura rechinó. Una lagartija salió corriendo por debajo de la madera. Amparo volvió a girar la llave. La puerta cedió con un quejido largo. Y ahí vio el nido. Después del primer asombro vino el trabajo. Porque el campo no espera a que una mujer termine de sentir. Si se hace de noche, se hace de noche. Si hay polvo, se respira. Si la madera cruje, se revisa. Si el cuerpo duele, se acomoda y sigue. Amparo dejó la olla del nido en paz y empezó por lo que podía tocar sin culpa. Abrió ventanas. Sacó ramas. Juntó trapos podridos. Barrió con una escoba de varas que encontró detrás de la puerta. Cada barrida levantaba nubes de polvo que la hacían toser. El piso de adobe, debajo de la mugre, era firme. Las paredes, aunque heridas, no estaban rendidas. La casa no estaba muerta. Solo estaba ofendida por tantos años sin mano. En el cuarto principal encontró un colchón delgado, comido por humedad. Lo sacó como pudo al patio. El colchón se atoró en la puerta y Amparo forcejeó tanto que terminó cayendo sentada sobre la tierra. Se quedó ahí, con el cabello lleno de polvo y el orgullo peor. Una gallina ajena apareció en el corredor, la miró y cacareó. Amparo le lanzó una mirada cansada. Ni tú te rías, que no te invité. La gallina se subió al escalón de la entrada como si la casa fuera suya. Amparo se levantó, empujó el colchón con un último esfuerzo y lo arrastró hasta el nopal. La gallina entró a la casa. Ah, no, dijo Amparo. Una tórtola en el fogón y una gallina en la sala no. Persiguió al animal por el cuarto, entre polvo, plumas y tropiezos. La gallina escapó por la ventana abierta y Amparo acabó apoyada contra la pared, riendo sin ganas al principio, y luego riendo de verdad. Una risa rota, inesperada, de esas que salen no porque todo esté bien, sino porque una descubre que todavía puede reírse de algo. Esa noche limpió un rincón junto a la pared menos húmeda. Colocó la cobija áspera sobre un petate viejo, puso su maleta como almohada y encendió una vela dentro de una taza para que no la apagara el viento. Comió pan duro con un poco de queso. Bebió agua de la tinaja después de hervirla afuera, en una lumbre pequeña hecha con ramas secas. No encendió el fogón. El nido seguía ahí. Antes de dormir, abrió el cuaderno de Jacoba. La primera página decía: si esta casa vuelve a tener fuego, no estará muerta. Amparo pasó los dedos por la letra. Tía, murmuró, ¿usted me dejó una casa o una obligación? El viento respondió moviendo la puerta. Durmió mal. Cada crujido la despertaba. Una rama golpeó el techo y pensó que alguien caminaba arriba.
Un ratón cruzó cerca de su maleta y ella levantó la vela como si fuera espada. La tórtola se movió en la cocina y el sonido de sus alas le apretó el pecho. Pero no huyó. Se quedó. Y a veces, mi gente, quedarse una noche completa en el lugar donde una tiene miedo es la primera victoria. Al amanecer, el cielo estaba limpio después de lluvia. El aire olía a tierra mojada y a hojas frescas. Amparo salió al corredor envuelta en el rebozo de su madre. Vio el patio bajo una luz nueva. La maleza era mucha, sí. El pozo daba miedo, sí. El techo necesitaba manos, sí. Pero también había flores silvestres junto al fresno, una hilera de piedras que quizá marcaba un antiguo huerto, y al fondo, cerca del aguaje seco, algo que parecía un pequeño molino de mano cubierto de hierba. La casa no le prometía facilidad. Le prometía trabajo. Y eso, en ese momento, fue suficiente. El primer día fue de agua. Amparo cambió la cuerda del pozo como pudo. La vieja se le deshizo en las manos dejando fibras podridas. La nueva le quemó la palma al bajar la cubeta. El pozo era profundo, y cuando el balde tocó el agua, el sonido le pareció una respuesta. Jaló despacio. La cubeta subió llena, pesada, clara. Olió el agua. No olía mal. La probó apenas. Sabía a piedra fría. Gracias, Diosito, dijo sin pensarlo. Luego lavó la pileta. Sacó hojas, lodo, un sapo viejo que saltó tan de pronto que la hizo gritar, y una cuchara ennegrecida que quizá había sido de Jacoba. Lavó la cuchara con arena y jabón hasta que brilló un poco. La guardó en la alacena limpia, como si fuera una reliquia. El segundo día fue de ventanas. El tercero de maleza. El cuarto de paredes. El cuerpo le dolía en lugares que no sabía que existían. Las manos se le llenaron de ampollas. Los brazos se le marcaron con rasguños de matorral. El sol le quemó la nuca. La espalda le ardía al agacharse. Pero por las noches, cuando se sentaba frente a su lumbre pequeña, sentía una paz extraña. No era felicidad todavía. Era cansancio con sentido. Fue al pueblo por provisiones y ahí conoció a Leandro Ibarra. El tendero, don Basilio, le había estado reuniendo jabón, clavos, cal, una soga, café y semillas de cilantro. Amparo pagó con billetes doblados que parecían tener más historia que valor. Al cargar las cosas, casi se le venció el brazo. Leandro apareció detrás de ella con esa frase del camino largo y la cal pesada. Caminó con ella hasta la casa. No preguntó. Eso fue lo importante. La gente suele preguntar para tener algo que contar después. Leandro no. Miró la casa, vio el nido, habló de la tierra y se fue. Amparo no supo qué hacer con ese tipo de ayuda. La desconfianza que Damián le había dejado no era como puerta cerrada. Era como alambre de púas por dentro. Todo acercamiento le raspaba. Sin embargo, al día siguiente, cuando encontró junto a la tranquera un manojo de leña seca bien amarrado, supo que había sido él. No dejó nota. No dejó deuda. Solo leña. Amparo la cargó hasta el patio. La acomodó bajo el tejabán. No sonrió, pero tocó el lazo con cuidado. Al tercer día apareció otro manojo. Esta vez con un puñado de hierbas envueltas en manta, ruda, hierbabuena, epazote y anís. No necesito que me mantengan. El viento se llevó la frase. A la tarde siguiente, Leandro pasó con 2 burros cargados de costales. No se detuvo hasta que ella salió al corredor. No la estoy manteniendo, dijo desde el camino. Amparo se cruzó de brazos. Entonces, estoy evitando que queme leña verde y llene de humo la casa. Ella apretó la boca. Puedo conseguir mi leña. Claro. Entonces no traiga más. Leandro asintió. Está bien. Siguió su camino. Esa noche, Amparo intentó prender lumbre con ramas que ella misma había cortado. Estaban húmedas. El humo le llenó los ojos. Tosió, lloró, maldijo bajito, volvió a intentar. La llama no prendió. La tórtola del fogón la miraba como si estuviera presenciando una vergüenza doméstica. Amparo terminó usando la leña de Leandro. Al día siguiente, cuando él pasó de regreso, ella no salió. Pero dejó junto a la tranquera un pedazo de pan duro con una nota. Todavía no me sale bueno, pero no me gusta de ver. Leandro encontró el pan,
Lo probó, casi se rompe un diente y sonrió solo. Esa tarde dejó otra nota sobre la tranquera. El pan sirve para construir paredes si lo moja con calorías. Amparo leyó la nota y se indignó. Luego se rió. Luego guardó el papel en la libreta de Jacoba. La relación empezó así, con leña, pan duro y una confianza que se acercaba despacio, como animal arisco. Leandro vivía del otro lado del cerro, en un rancho llamado Los Laureles. No era rico, pero tenía lo suficiente: una milpa bien trabajada, gallinas, cabras, 2 vacas, un caballo viejo llamado Sargento y una casa ordenada donde vivía con su hermana menor, Dominga, que había quedado viuda y se encargaba del queso, las cuentas y de decirle a Leandro verdades que nadie más se atrevía a decirle. Dominga apareció por primera vez en la casa de Amparo una mañana con una canasta de queso fresco. «No vengo de parte de mi hermano», dijo antes de saludar. Amparo estaba blanqueando una pared con calorías. Tenía la falda manchada, el cabello cubierto con un pañuelo y una línea blanca en la nariz. «¿De parte de quién viene?» «De mi curiosidad». Amparo bajó la brocha. «Eso sí suena más honesto». Dominga soltó una carcajada. Era una mujer de 30 y tantos, cuerpo fuerte, ojos vivos y voz de quien no le pide permiso a nadie para ocupar espacio. «Mi hermano dice que usted es brava. Su hermano habla mucho para ser tan callado. Con eso me basta para saber que le cayó bien». Amparo no supo responder. Dominga dejó la canasta sobre una piedra. «Le traje queso. No es caridad. Es intercambio». «¿Por qué?» «Porque necesito que me cosa 2 delantales. Don Basilio dice que usted sabe de telas». Amparo miró el queso. Miró a Dominga. Sintió alivio. Un intercambio era más fácil de aceptar que un regalo. «Eso sí puedo hacerlo». Dominga miró alrededor. «La casa está menos muerta de lo que decían». Amparo apretó la brocha. «¿Quién lo decía?» «Todos». «¿Y usted?» «Yo vine a ver». Dominga no era mujer de adornos, y eso a Amparo le cayó bien. Mientras tomaban café amargo en el corredor, Dominga le contó que Jacoba había sido respetada en la noria. Curaba empachos, preparaba atole para velorios, prestaba ollas de barro para bodas, escondía mujeres golpeadas cuando hacía falta y decía que el fogón de una casa no debía apagarse más de 2 noches seguidas porque después el frío se acostumbraba a mandar. Amparo escuchó en silencio. No sabía que hacía todo eso. Jacoba no era de presumir. Pero si alguien llegaba con hambre, salía comido. Si alguien llegaba con miedo, salía acompañado. Dominga miró hacia la cocina. Por eso a muchos les dolió verla cerrada. Amparo bajó la vista. «No sé si voy a poder dejarla como antes». Nadie le pidió antes. «Haga la suya». Esa frase le dio permiso de algo que no sabía que necesitaba. La tórtola y sus crías volaron una semana después. Amparo lo vio desde la puerta. La madre saltó primero al borde de la olla, luego a la ventana. Los polluelos la siguieron torpes, feos, vivos. Uno casi cayó al suelo, pero logró levantar vuelo hacia el fresno. Amparo sintió una alegría absurda, como si aquella pequeña familia le hubiera dejado la cocina en confianza. Esa tarde limpió el fogón. No lo hizo rápido. Sacó la olla con el nido y la puso sobre una repisa. Barrió cenizas viejas. Raspó hollín. Colocó leña seca. Puso astillas. Prendió una brasa tomada de la lumbre exterior. Sopló despacio. La llama nació pequeña, temblorosa, anaranjada. Después creció. El olor se esparció. Leña quemada. Café. Frijoles. Piloncillo. Amparo lloró con la cuchara en la mano. Porque el primer encendido del fogón no fue solo fuego. Fue punto de no retorno. Fue decirle a la casa y a sí misma que ya no venía de paso. Esa noche hizo frijoles de olla, tortillas torcidas y atole de piloncillo. Invitó a Dominga y a Leandro, aunque se arrepintió 3 veces antes de mandarle el recado con un niño del pueblo. Leandro llegó con su hermana al caer la tarde. Traían pan de maíz, queso y un jarro de café. Amparo quiso fingir que todo estaba bajo control, pero una tortilla se le quemó justo cuando entraron. Dominga olfateó. «Ese olor me dice que ya hay confianza». Amparo agarró la tortilla quemada. «Ese olor dice que mi comal me odia». Leandro la miró con seriedad.
El comal solo prueba carácter. Dominga le dio un codazo. No hable como viejo sabio, que ayer se le cayó un balde en el pozo. Amparo soltó una risa. Leandro se puso rojo. La primera cena en la casa de Jacoba fue sencilla, pero tuvo el peso de las cosas que empiezan. Se sentaron en el corredor porque la cocina todavía era pequeña para tres. La luz del candil dibujaba sombras largas en la pared. Afuera, los grillos cantaban. La tórtola se acomodó en el fresno como si supervisara. Leandro probó los frijoles. Están buenos. Amparo lo miró con desconfianza. ¿Buenos de verdad o buenos de hombre educado? De hombre hambriento. Dominga tomó otra tortilla. Están buenos. Las tortillas parecen mapas, pero están buenas. Amparo miró la forma torcida de una tortilla y se rió. Esa noche, después de que se fueron, la casa no quedó igual. Quedó sola, sí, pero ya no vacía. Había platos lavados en la pileta, olor a café en el aire y una brasa pequeña enterrada bajo la ceniza. Amparo durmió mejor. Durante los meses siguientes, el trabajo creció. Primero blanqueó las paredes con calorías. La casa se iluminó como si alguien le hubiera limpiado la cara. Luego reparó el tejabán con ayuda de Leandro, aunque ella insistió en clavar la mitad de las tablas. Después limpió el pozo, sembró cilantro, chile, calabaza, frijol y flores de cempasúchil junto al nopal. Dominga le enseñó a hacer queso fresco. Amparo le cosió delantales, cortinas y fundas para almohadas. Don Basilio empezó a vender su pan de maíz en la tienda. Primero 2 piezas. Luego 6. Luego una canasta entera cada semana. El pan ya no era duro. Salía suave, dorado, con un borde crujiente y un olor que hacía detenerse a cualquiera que pasara cerca. Una comadre del pueblo, doña Petra, fue la primera en comprarle directamente. Dicen que hace pan como Jacoba. Amparo limpió sus manos en el delantal. No. Ella hacía pan como ella. Doña Petra la miró con aprobación. Bien contestado. Entonces deme 2 panes de Amparo. Esa frase le calentó el pecho más que el fogón. Porque hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza. Una mujer que ha vivido a la sombra de otros necesita escuchar, aunque sea una vez, que algo lleva su nombre. Pero no todo fue suave. Hubo tardes en que el techo volvió a gotear. Hubo mañanas en que las cabras de Leandro entraron al huerto y se comieron las calabacitas tiernas. Hubo un día en que Amparo encontró gusanos en la harina y lloró de rabia. Hubo noches en que el recuerdo de Damián le mordía la confianza. Se preguntaba si Leandro también terminaría pidiendo algo que ella no quería dar. Se preguntaba si toda ayuda escondía una cuenta. Se preguntaba si una mujer podía empezar de nuevo sin que el pasado viniera a cobrar renta. Leandro notaba sus silencios, pero no los forzaba. Un atardecer, mientras reparaban la cerca junto al aguaje seco, Amparo se lastimó la mano con un alambre. La sangre brotó rápido. Leandro dio un paso para ayudarla y ella retrocedió sin pensarlo. No. Él se detuvo. Está bien. Amparo apretó la herida con el pañuelo. No me gusta que me agarren. No la agarré. Ya sé. El silencio se hizo incómodo. El viento movió los matorrales. Un caballo relinchó lejos. Leandro bajó la mirada. ¿Puedo traerle agua? Amparo respiró hondo. Perdón. No me debe perdón por cuidar su cuerpo. Ella lo miró. Esa respuesta no se parecía a ninguna que hubiera recibido antes. Leandro fue por agua. Volvió con una tinaja pequeña y un trapo limpio. Lo dejó sobre una piedra, a distancia. Ahí está. Amparo lavó la herida sola. Él esperó mirando hacia el cerro para no invadirla. Ese día, algo en ella aflojó. No amor todavía. No confianza completa. Solo una cuerda interna que dejó de apretar tanto. La gente del pueblo empezó a hablar. Claro. La gente es así, mi gente. Si una mujer está sola, hablan. Si recibe ayuda, hablan. Si no la recibe, también hablan. Decían que Amparo había llegado con secretos. Decían que Leandro pasaba demasiado por la casa. Decían que Dominga la defendía porque quería una cuñada que le cosiera gratis. Decían que Jacoba dejó la casa a la persona equivocada. La frase llegó a oídos de Amparo en la tienda.
Una mujer de vestido morado lo dijo sin saber que ella estaba detrás del estante de semillas. Jacoba debió dejar esa casa a alguien del ejido, no a una forastera con historia manchada. Amparo se quedó quieta. Don Basilio carraspeó. Cuidado con la lengua, comadre. A veces se mancha más hablando que viviendo. La mujer se volteó y vio a Amparo. Se puso pálida, pero no pidió disculpas. Amparo pagó su sal y su café. Salió sin decir nada. Caminó hasta su casa con el pecho apretado. Al llegar, no lloró. Se puso a amasar con tanta fuerza que el pan salió duro otra vez. Leandro llegó esa tarde y encontró 6 panés sobre la mesa. ¿Está construyendo una pared? Amparo no se rió. Él entendió que algo pasaba. ¿Quién habló? Ella siguió lavando una olla. Nadie. Leandro no insistió. Tomó uno de los panés, lo partió con esfuerzo y le puso queso. Amparo lo miró. No tiene que comer eso. Tengo dientes. Leandro mordió. Masticó con dignidad sufrida. Está mejor que piedra. Ella soltó una risa corta pese a la rabia. No me haga reír. No la hago. Me estoy defendiendo del pan. La risa se le quebró en llanto. Amparo se cubrió la cara con las manos llenas de harina. Leandro no se acercó. Se quedó del otro lado de la mesa. ¿Quiere que me vaya? Ella negó. ¿Quiere que me quede callado? Asintió. Entonces se quedó. A veces el amor, antes de decirse amor, empieza como un hombre que entiende cuándo no hablar. El primer gran cambio de ritmo llegó con el temporal. Habían pasado semanas de calor. La tierra pedía agua. El aire se volvió pesado. Las hormigas cruzaron el patio en fila. Las nubes se juntaron detrás del cerro como ganado oscuro. Leandro avisó que llovería fuerte. Hay que reforzar el techo de la cocina. Amparo miró las tejas. Aguanta. Leandro negó. Los techos viejos son como hombres orgullosos. Dicen que aguantan hasta que se vienen abajo. Trabajaron toda la tarde. Subieron tejas, cambiaron palos, amarraron con cuerda, pusieron barro donde hacía falta. Dominga llegó con comida y acabó dando órdenes desde abajo. Leandro, esa teja va chueca. No va chueca. Va como su cabeza. Amparo se rió desde la escalera. Leandro miró hacia abajo. Ustedes dos juntas son una helada para mi paciencia. Dominga le contestó. Y usted es sequía para la inteligencia. La lluvia cayó al anochecer. Primero suave. Luego con fuerza. Luego como si el cielo se hubiera abierto con rabia. El agua golpeó el tejado, corrió por el corredor, llenó surcos, sacudió los fresnos. Amparo estaba dentro, mirando el techo. Una gota cayó cerca de la puerta. Luego otra junto a la alacena. Pero la cocina resistió. El fogón siguió encendido. Amparo sintió una alegría profunda. Leandro, empapado, entró al corredor con la camisa pegada al cuerpo. Aguantó. Amparo sonrió. Aguantó. Dominga apareció detrás de él, también mojada, cargando una olla tapada. Pues ya que no se cayó, vamos a cenar. La tormenta los encerró ahí. Cenaron junto al fogón. Frijoles espesos, pan de maíz, queso fresco y café. Afuera, la lluvia en el tejado hacía un ruido fuerte, pero ya no amenazante. El viento en el corredor entraba frío. El candil proyectaba sombras en las paredes recién encaladas. Leandro miraba el fuego con una calma triste. Mi padre decía que una casa se conoce en la primera tormenta. Amparo sirvió café. ¿Y qué dice esta? Él miró alrededor. ¿Qué quiere vivir? Dominga los miró a ambos y bajó la vista con una sonrisa pequeña. Esa noche, después de que Dominga se durmió en la mecedora y la lluvia bajó un poco, Amparo y Leandro se quedaron despiertos junto al fogón. Hablaron en voz baja. Él le contó de su esposa, de la mesa puesta, de la mañana en que encontró su ropa ausente y una nota seca donde decía que no podía enterrarse en el campo. Amparo escuchó sin juzgar. Entendía las huidas, aunque no aprobara todas. Luego ella habló de Damián. No contó todo. Contó lo suficiente. La deuda. La vergüenza. La manera en que la hacía sentir pequeña cuando ella dudaba.
La forma en que le decía que sin él nunca se atrevería a nada grande. Leandro escuchó con la mandíbula apretada. No diga nada, dijo Amparo. Ya lo pensé todo 1000 veces. Él respiró hondo. No iba a hablar de él. Entonces, iba a decir que esta casa tiene suerte de que usted no le creyó para siempre. Amparo sintió que algo le tembló por dentro. No respondió. El silencio que siguió no fue pesado. Fue de esos silencios que cobijan. A la mañana siguiente, el cielo amaneció limpio después de lluvia. La casa olía a tierra mojada, leña quemada y comida lista. El fogón seguía tibio. Amparo salió al patio y vio que el agua había llenado un hueco junto al aguaje seco. Allí, donde pensaba que no había vida, pequeñas ranas cantaban. Dominga, al despertar, dijo que si las ranas estaban cantando era porque la casa ya tenía músicos. Amparo contestó, pues que paguen renta. Leandro, desde el pozo, dijo, pagan con lluvia. La vida empezó a tomar forma. Amparo convirtió el cuarto escondido en despensa. Colgó hierbas a secar, epazote, ruda, anís, manzanilla. Puso la olla del nido en una repisa alta y dentro colocó flores secas. Reparó la mecedora con ayuda de Leandro. La primera vez que se sentó, la silla crujió como si se quejara de volver al trabajo. No proteste, le dijo Amparo. Yo también regresé del abandono. Vendió pan los domingos. Luego empezó a vender atole de piloncillo al amanecer para los peones que iban al potrero. Después tortillas de maíz azul cuando consiguió semilla. Las mujeres del ejido le llevaban ropa para remendar. Una comadre le pidió cortinas. Otra le pidió un vestido sencillo para la primera comunión de su hija. Amparo volvió a coser. Pero ahora no en una tienda ajena. Ahora junto a una ventana de su casa, con el fogón encendido y el olor del pan creciendo en la cocina. Cada moneda que ganaba la guardaba en una lata dentro del baúl. No para huir, para reparar. Primero compró más calorías. Luego tejas. Luego una mesa grande de madera usada. La limpió, la lijó, la cubrió con un mantel hecho de retazos. Cuando la puso en la cocina, la casa pareció enderezarse. Leandro llegó esa tarde y la vio. Ya tiene mesa. Amparo pasó la mano por la madera. Sí. ¿Para cuántos? Ella se quedó quieta. No lo había pensado. Para los que lleguen con hambre. Leandro sonrió. Eso suena a Jacoba. No. Suena a Amparo aprendiendo. Él asintió. Tiene razón. La recompensa emocional llegó un día de mercado. Doña Petra entró a la cocina con su nieto, un niño flaco y serio que no hablaba desde que su madre se fue a trabajar lejos. Amparo le dio un pedazo de pan caliente. El niño lo tomó con ambas manos, lo olió y mordió despacio. Luego miró a Amparo y dijo, «Sabe a casa». Doña Petra se llevó las manos a la boca. Amparo sintió que el pecho se le llenaba de algo que no cabía. Ese niño no sabía lo que había dicho. Pero Amparo sí. Había pasado de no tener casa a hacer algo que sabía a casa para otros. Y eso, mi gente, es lo que hace que una historia como esta valga la pena de contar. Pero toda luz atrae ojos. Y algunos ojos no vienen a calentarse, sino a calcular. Damián Robles llegó una tarde de viento, vestido con ropa de camino, botas limpias y sombrero demasiado fino para el polvo de la noria. Amparo estaba lavando trapos en la pileta cuando lo vio cruzar la tranquera como si todavía tuviera derecho a entrar en cualquier parte de su vida. El cuerpo le avisó antes que la mente. Se le enfriaron las manos. El trapo cayó al agua. Damián sonrió. Amparo. Ella se enderezó. Váyase. Ni siquiera me saluda. No. Él miró la casa encalada, las hierbas colgadas, la mesa visible por la puerta, el humo del fogón subiendo recto. Vaya. Sí que encontraste donde esconderte. Amparo apretó la mandíbula. No estoy escondida. Damián caminó despacio, mirando todo. Eso parece. Una casa vieja en medio de nopales. Pan, gallinas, humo. Te queda bien lo humilde. La frase traía miel y veneno. Igual que antes. Amparo tomó el trapo y lo exprimió con fuerza. No tiene nada que hacer aquí. Al contrario. Vine por lo que me debes. Ella soltó una risa seca.
¿Yo le debo? Damián se acercó un paso. Tú firmaste papeles. Usted me engañó. Eso es una palabra fea. Yo diría que ambos apostamos mal. Amparo sintió rabia, pero también miedo. No por él como hombre. Por los papeles. Por la deuda. Por la vergüenza que podía volver a perseguirla justo cuando empezaba a levantar cabeza. Damián vio esa grieta. Siempre había sido bueno para encontrar grietas. Escuché que vendes pan. Que la gente empieza a quererte. Sería una pena que supieran ciertas cosas. Amparo no respondió. Él sonrió. Eso pensé. En ese momento, la tórtola bajó del fresno y se posó sobre el borde de la olla del nido, en la repisa del corredor. Damián la miró con desagrado. Hasta los pájaros viven aquí mejor que antes. Amparo levantó la vista. Ellos al menos no roban. La sonrisa de Damián se endureció. Cuidado. No. Cuidado usted. Esta es mi casa. Por ahora. Damián se acercó lo suficiente para que su voz bajara. Necesito dinero. Y tú tienes una propiedad. Podemos arreglarlo. Vendes la casa, pagas lo que debes, me das mi parte y cada quien sigue su camino. Amparo sintió que la tierra se le movía. Vender la casa. La frase abrió un hueco dentro de ella. No porque quisiera hacerlo, sino porque todavía había una parte suya que creía que todo lo bueno podía ser arrebatado. Damián lo vio. Piénsalo. No quiero hacer escándalo. Pero si me obligas, puedo contar la historia de otra forma. No hay otra forma. Siempre hay otra forma si uno sabe hablar. Se fue dejando polvo y un olor a aguardiente fino que contaminó el corredor. Amparo no se movió durante mucho rato. Cuando Leandro llegó al atardecer, la encontró junto al fogón, con la comida sin hacer y las manos quietas sobre la mesa. ¿Qué pasó? Ella no respondió. Leandro vio la cara. No necesitó más. ¿Quién vino? Amparo cerró los ojos. Mi pasado. Le contó. No todo de golpe, sino como se saca una espina profunda, despacio, con dolor y vergüenza. Le habló de los papeles, de la deuda, de la amenaza, de la casa que Damián quería obligarla a vender. Leandro escuchó con los puños cerrados. Voy a buscarlo. No. Amparo. No. Eso quiere. Quiere ruido, pleito, hombres gritándose. Quiere verme otra vez como mujer que necesita que alguien la defienda porque sola no puede. Leandro respiró hondo. Le costó, pero se quedó. ¿Qué quiere usted? Ella miró el fogón. No sé. Esa fue la verdad. Durante los días siguientes, la duda se instaló. Amparo trabajaba, pero ya no cantaba. El pan le salía bien, pero ella no lo disfrutaba. Revisaba la lata de monedas y calculaba. Miraba las paredes recién encaladas y pensaba cuánto valdrían. Miraba el pozo, el nopal, el fogón, la olla del nido, y sentía que alguien le había puesto precio a su respiración. Leandro lo notó. Dominga también. Una tarde, Dominga entró sin tocar, como siempre hacía cuando consideraba que la confianza ya estaba ganada. Usted se está apagando. Amparo amasaba. Estoy pensando. No. Está dejando que un hombre que ya la robó le cobre renta dentro de la cabeza. Amparo golpeó la masa. No entiende. Dominga se sentó. Entonces explique. No quiero ser escándalo. Dominga la miró con una ternura brusca. Mire, Amparo. Las mujeres pobres siempre tenemos miedo de ser escándalo. Si lloramos, somos débiles. Si reclamamos, somos locas. Si nos roban, somos tontas. Si nos defendemos, somos peligrosas. Haga escándalo si hace falta. Pero no entregue su casa por conservar silencio ajeno. Amparo sintió que esas palabras le entraban como agua. Dominga siguió. Además, Jacoba no le dejó esa casa para que un hombre con botas limpias viniera a llevársela. La frase le sacó una sonrisa pequeña. Esa noche, Amparo revisó los papeles. No entendía todo. Había firmas, fechas, cantidades. Recordó cada mentira de Damián. Recordó que él la apuraba, que no la dejaba leer, que decía que los papeles eran simple trámite. Sintió rabia contra él, pero también contra ella misma.
Ahí apareció el detalle que dolía, una mancha de café en una esquina del contrato. La mancha la había hecho su madre semanas antes de morir, cuando Amparo le mostró los papeles pensando que era el inicio de algo bueno. Rosalía había tocado la hoja y dicho: «Léelo despacio, hija». Amparo no la escuchó. Lloró con la hoja en las manos. No por la deuda, por no haber escuchado. Al día siguiente fue a ver al padre Tobías, el cura viejo del ejido, que además de rezar sabía leer papeles porque antes de ponerse sotana había trabajado con un escribano. El padre la recibió bajo el fresno de la capilla. «Vengo a pedir ayuda». El cura la miró. «Eso ya es medio milagro». Amparo le entregó los papeles. Él los leyó despacio. Frunció el ceño. Volvió a leer. Luego buscó unos lentes más fuertes. Tardó tanto que a Amparo se le secó la boca. Finalmente dijo: «Esto está mal». Ella sintió que se le iba el aire. «Mal para mí, mal hecho. Hay una firma que no corresponde. Y aquí, donde dice que usted recibió mercancía, falta testigo. Esto huele a engaño». Amparo se sentó. «¿Entonces?» «Entonces no se resuelve escondiéndose». Ella cerró los ojos. «No quiero pleito». A veces no elegir pleito es dejar que el pleito lo gane el otro. El padre Tobías le devolvió los papeles. «Hija, no confunda paz con silencio. La paz verdadera no le pide a uno que entregue su dignidad para no incomodar al culpable». Amparo guardó esa frase. No confunda paz con silencio. Salió de la capilla con los papeles contra el pecho. Afuera, Leandro la esperaba a distancia, junto al caballo. No preguntó de inmediato. Amparo se acercó. «Padre Tobías dice que hay engaño». Leandro asintió. «Entonces se enfrenta». «Me da miedo». «Lo sé». «¿Y si pierdo?» Leandro miró hacia la casa de Jacoba, visible a lo lejos entre los fresnos. Ya perdió cuando creyó que estaba sola. Esto es otra cosa. Amparo tragó saliva. «Venga conmigo», dijo. Leandro sostuvo su mirada. «Hasta donde usted me deje». Damián volvió 2 días después, como había prometido. Pero esta vez no encontró a Amparo sola. En el corredor estaban Amparo, Leandro, Dominga, padre Tobías, don Basilio, doña Petra y 2 peones que habían sido testigos de las amenazas de Damián en el pueblo. También estaba el anciano del Sabino, sentado en una silla, porque dijo que no iba a perderse la caída de un hablador. Damián se detuvo al cruzar la tranquera. «Veo que hiciste reunión». Amparo tenía miedo. Pero estaba de pie. «Usted quería hablar». «Hable». Damián sonrió, pero la sonrisa ya no le cubría los ojos. «Esto es asunto privado». «No». «Usted quiso hacerlo amenaza. Ahora será verdad». El padre Tobías levantó los papeles. «Estos documentos tienen errores. Y si usted insiste en cobrar con ellos, se van a revisar ante autoridad». Damián cambió de color apenas. «No sabe de lo que habla, padre». «Sé leer». «Eso basta». Don Basilio añadió. «Y yo sé reconocer a un hombre que compra tela con nombre falso. Usted pasó por mi tienda preguntando por la casa de Amparo antes de venir». Doña Petra levantó la barbilla. «Y a mí me preguntó cuánto pan vendía, como si ya estuviera contando monedas ajenas». Damián miró a Amparo con furia contenida. «¿Así pagas lo que hice por ti?». La frase fue tan absurda que Amparo casi rió. «Lo que hizo fue robarme. Yo te di sueños». «No. Me vendió humo». El silencio fue fuerte. Leandro dio un paso, pero Amparo levantó la mano. No necesitaba que hablara por ella. «Usted me quitó dinero, confianza y tiempo. Pero esta casa no me la quita. No porque valga mucho para usted, sino porque vale demasiado para mí». Damián apretó los dientes. «No vas a poder sostenerla». Amparo miró el fogón encendido detrás de ella. El humo subía recto. «Ya la estoy sosteniendo». La verdad no tuvo réplica. Damián intentó amenazar de nuevo, pero su voz ya no encontró dónde agarrarse. Cuando un hombre acostumbrado a manipular se queda sin soledad ajena, pierde fuerza. Se fue con los papeles doblados, prometiendo cosas que nadie creyó. Pero antes de cruzar la tranquera, el anciano del Sabino habló. «Joven,
Damián volteó. Se le cae algo. Damián miró al suelo. ¿Qué? La vergüenza. Pero déjela. Igual no la usa. Dominga soltó una carcajada. Don Basilio tosió para esconder la risa. Damián se fue rojo de ira. Ese día, Amparo no celebró. Tembló. Después de que todos se fueron, se sentó junto al fogón y dejó que el cuerpo hiciera lo que había aguantado. Lloró. Leandro se quedó en el corredor, esperando. Cuando ella pudo respirar, lo llamó. Leandro entró. Amparo señaló la silla. Siéntese. Él obedeció. Ella miró sus manos. Gracias por no hablar por mí. Leandro respondió. Era su verdad. Sí. Pero usted estuvo. Él bajó la mirada. Eso sí puedo hacer. Amparo tomó la olla del nido de la repisa. Dentro guardaba flores secas. Sacó una y la puso sobre la mesa entre ambos. Cuando llegué, pensé que esta casa era lo único que me quedaba. Ahora creo que esta casa me estaba esperando para enseñarme a quedarme conmigo. Leandro la escuchaba como si cada palabra fuera semilla. Amparo siguió. No sé querer sin miedo todavía. No le pido sin miedo. Ella levantó los ojos. Entonces, ¿qué pide? Leandro respiró hondo. Que cuando tenga miedo, no me eche de su vida sin avisar. Amparo sintió que la frase le apretó el corazón. No prometo hacerlo bien. Yo tampoco. Entonces estamos parejos. Él sonrió. Esa fue la primera vez que Amparo tomó su mano por voluntad propia. No mucho. Apenas sus dedos sobre los de él. Pero para ambos fue como cruzar un río. La escena que nadie esperaba llegó una semana después. Damián no volvió. Pero sí volvió su esposa. Amparo no sabía que existía. Llegó una mujer llamada Celina, con un niño pequeño de la mano y una cara tan cansada que Amparo se reconoció en ella. No venía a pelear. Venía a preguntar. ¿Usted es Amparo? Sí. Celina tragó saliva. Mi marido es Damián Robles. Amparo sintió que el cuerpo se le tensaba. No sabía que tenía esposa. Eso dice siempre. El niño se escondió detrás de la falda de Celina. Tenía los zapatos rotos y una camisa demasiado grande. Amparo no entendía. Celina sacó un papel del rebozo. Encontré esto entre sus cosas. Es una lista de nombres. Mujeres. Cantidades. Direcciones. Usted está ahí. Amparo tomó el papel. Vio su nombre. Vio otros. Sintió náusea. Celina habló con vergüenza. No vengo a defenderlo. Vengo a saber si lo que sospecho es cierto. Amparo miró al niño. Luego a la mujer. Pase. La invitó a la cocina. Le sirvió café, pan de maíz y frijoles. Celina comió poco, como quien no está acostumbrada a aceptar. El niño devoró el pan con hambre silenciosa. Amparo le contó lo necesario. Celina lloró sin escándalo. Pensé que era yo la tonta, dijo. Amparo negó. Eso quieren que creamos. Celina sacó más papeles. Entre ellos había recibos, nombres falsos, deudas repetidas, firmas dudosas. Damián no había engañado solo a Amparo. Había vivido de engañar mujeres solas, viudas, trabajadoras, hijas que cuidaban enfermos, mujeres con ahorro pequeño y necesidad grande. Amparo sintió rabia nueva. No solo por ella, por todas. Leandro llegó y encontró a las dos mujeres sentadas junto al fogón. No preguntó de más. Saludó a Celina, le ofreció agua al niño y salió a darle espacio. Celina lo vio por la ventana. ¿Es bueno? Amparo tardó. Está aprendiendo a quedarse. Celina asintió, como si eso fuera más importante que ser bueno. La llegada de Celina cambió el rumbo. Padre Tobías ayudó a juntar testimonios. Don Basilio reconoció compras. Dominga convenció a dos mujeres más de hablar. Doña Petra llevó recados. El anciano del Sabino dijo que él no caminaba lejos, pero podía sentarse en la plaza a contar verdades a quien preguntara. La justicia no fue rápida. Nunca lo es para los pobres. Pero la vergüenza de Damián dejó de ser arma contra Amparo y se volvió espejo contra él. Su nombre empezó a pesarle.
Sus mentiras se encontraron unas con otras. Sus papeles se revisaron. Sus amenazas perdieron dientes. Celina se quedó unos días en la casa de Amparo. No tenía a dónde ir de inmediato. Amparo le dio el cuarto pequeño y una cobija. El niño, que se llamaba Isidro, se hizo amigo de la tórtola, o al menos creyó que lo era. La seguía por el patio hablándole de pan. Una mañana, Amparo encontró a Isidro sentado junto al fogón, mirando la olla del nido. ¿Ahí nacieron pájaros? Sí. ¿Y luego se fueron? Sí. Entonces, ¿por qué guarda la olla? Amparo se agachó. Para acordarme de que algo puede nacer donde una creía que ya no había nada. Isidro pensó con seriedad. ¿Yo puedo guardar una piedra ahí? ¿Por qué? Porque mi mamá dice que vamos a empezar otra vez. Y yo quiero que empiece pesado para que no se lo lleve el viento. A Amparo le dolió de lo bonito. Le dio permiso. Isidro puso una piedra pequeña dentro de la olla del nido. Después, Celina añadió un botón. Dominga, un hilo rojo. Leandro, una semilla de maíz. Amparo, una flor seca. La olla dejó de ser recuerdo del abandono y se volvió recipiente de comienzos. Esa fue la recompensa más profunda, descubrir que su casa no solo la estaba salvando a ella. También podía ser refugio para otros. Pero el miedo todavía no se iba del todo. La noche más larga llegó con otra tormenta, más fuerte que la primera. Damián, acorralado por testimonios y deudas, decidió hacer daño antes de irse. Nadie lo vio entrar al ejido. La lluvia cubría sonidos, huellas y malas intenciones. Amparo estaba en la cocina con Celina e Isidro. Leandro había salido al potrero porque una vaca de Dominga paría mal cerca del aguaje. Dominga estaba con él. La casa de Jacoba quedó con las dos mujeres y el niño. La tormenta golpeaba el tejado. El fogón estaba encendido. Afuera el viento doblaba los fresnos. De pronto, Isidro despertó gritando. ¡Humo! Amparo corrió al corredor. El tejabán del costado ardía. Alguien había prendido fuego a la leña seca guardada junto a la pared. Celina gritó. Amparo sintió que el corazón se le detenía. No era un incendio grande todavía, pero con viento podía alcanzar el techo. La casa. Su casa. Todo lo levantado. La primera reacción fue correr al fuego. La segunda fue pensar. No, dijo Amparo. Agua del pozo. Celina temblaba. No puedo. Sí puede. Por su hijo. Esas palabras la despertaron. Celina tomó una cubeta. Amparo tomó otra. Isidro lloraba junto al fogón. La tórtola voló asustada dentro de la cocina, golpeando alas contra la pared. Amparo se agachó frente al niño. Escúchame. Vas a sentarte ahí, junto al fogón, y vas a cantar fuerte. ¿Me oyes? Fuerte, para que sepamos dónde estás. No puedo. Sí puedes. ¿Qué canto? Lo que sea. Isidro, llorando, empezó a cantar una canción rota que su madre le cantaba. Su voz temblaba, pero llenó la cocina. Amparo y Celina corrieron con agua. Una cubeta. Otra. El humo les llenaba los ojos. La lluvia ayudaba, pero el viento empujaba la llama bajo el tejabán. La madera crujía. La pared se ennegrecía. Entonces, entre el ruido de la tormenta, Amparo oyó cascos. Leandro llegó empapado, con Dominga detrás y dos peones más. No preguntaron. Se lanzaron al fuego con mantas mojadas, agua, tierra. Leandro subió al tejabán con una cuerda para arrancar la parte encendida antes de que alcanzara el techo. Amparo vio como una viga cedía sobre él. Leandro. La viga cayó cerca, golpeándole el hombro y tirándolo al lodo. Amparo corrió, pero él se levantó con un gesto de dolor. Estoy. No diga estoy si está sangrando. Estoy, repitió, terco. El fuego fue apagado antes de llegar al techo principal. La casa quedó ahumada, herida, pero viva. Cuando todo terminó, encontraron en el lodo, cerca de la tranquera, una hebilla fina que Amparo reconoció. Era de Damián. Celina la vio y se cubrió la boca. No hizo falta decir más. La tormenta siguió hasta la madrugada. Amparo, Celina, Isidro, Leandro y Dominga se quedaron en la cocina, sentados en el suelo,
cubiertos de hollín, mojados, temblando. El fogón seguía encendido. Isidro se había dormido con la cabeza en las piernas de su madre. La tórtola, milagrosamente, volvió a la repisa. Amparo miró las paredes manchadas de humo. Casi la pierdo. Leandro, con el hombro vendado, respondió. No. Ella lo miró. ¿Cómo que no? La casa no es la pared, ni el techo, ni la mesa. Es esto. Señaló el fogón, la gente, las manos sucias, el niño dormido, la olla del nido con la piedra, el botón, el hilo, la semilla y la flor. Amparo rompió en llanto. No por derrota, por entender. El amanecer los encontró juntos en el suelo de la cocina. El humo ya había bajado. La lluvia se volvió llovizna. El cielo empezaba a ponerse claro. Leandro estaba dormido sentado contra la pared. Dominga roncaba con la cabeza apoyada en un costal. Celina abrazaba a Isidro. Amparo seguía despierta, mirando el fogón. Cuando Leandro abrió los ojos, la vio. No durmió. No. ¿Por qué? Amparo miró la brasa. Porque alguien tenía que cuidar que no se apagara. Él sonrió apenas. Mujer terca. Ella le tomó la mano. Hombre de cuero grueso. El enfrentamiento final no fue con gritos. Fue en la plaza del Ejido, 2 días después, bajo un cielo claro. Padre Tobías convocó a quienes debían escuchar. Damián fue llevado por los hombres del pueblo cuando intentaba irse por el camino del cerro. Venía sucio, con el orgullo golpeado, pero todavía buscaba sostener su máscara. Amparo estuvo de pie frente a él. A su lado, Celina. Detrás, Dominga, Leandro, don Basilio, doña Petra, el anciano del Sabino y otras mujeres que ya no querían callar. Damián intentó sonreír. Van a creerle a una mujer resentida. Celina dio un paso. No es una. Somos muchas. Amparo sacó la hebilla. Esto quedó junto a mi casa cuando alguien intentó quemarla. Damián palideció. Eso no prueba nada. Padre Tobías levantó los papeles. Pero esto sí prueba bastante. Y los testimonios también. Damián miró a Leandro. Tú la pusiste contra mí. Leandro no respondió. Amparo sí. No. Usted me puso contra usted cuando creyó que mi silencio era suyo. La gente murmuró. Damián se endureció. Sin mí, seguirías vendiendo botones. Amparo sintió, por última vez, el intento de hacerlo entrar bajo su piel. Pero ya no encontró puerta. Y vendiendo botones era más honrada que usted contando mentiras. El anciano del Sabino golpeó el suelo con su bastón. Bien dicho. La verdad, cuando por fin se dice en voz alta, no siempre arregla todo de inmediato. Pero cambia el aire. Ese día cambió. Las mujeres dejaron de bajar la mirada. Los hombres dejaron de fingir que no sabían. Damián fue entregado a quienes debían responder por sus actos. Lo importante no fue verlo caer. Lo importante fue que Amparo no cayó con él. Esa tarde, Leandro no fue a la casa. Amparo lo esperó, aunque no quiso admitirlo. Llegó al anochecer, con una caja pequeña de madera. Lo encontré en el rancho, dijo. ¿Qué es? Leandro abrió la caja. Dentro había una llave vieja y un pedazo de papel. Era de la casa de su madre, explicó. La guardé años sin saber para qué. Ya no existe esa casa. Se cayó después de que ella murió. Amparo tocó la llave. ¿Por qué me la trae? Leandro miró el fogón. Porque entendí que yo también he estado cargando una casa caída. No de adobe. De aquí. Se tocó el pecho. Amparo guardó silencio. Él continuó. No vengo a pedirle que me salve. Eso no le toca. Vengo a decirle que cuando estoy aquí, no siento que me falte casa. Amparo sintió miedo. El miedo viejo. Pero ya no mandaba igual. Leandro dejó la caja sobre la mesa. Si algún día usted quiere, me gustaría construir una vida donde no tenga que entrar como visita. Ella sostuvo la llave vieja. Luego miró la olla del nido. La piedra de Isidro, el botón de Celina, el hilo de Dominga, la semilla de Leandro, su flor seca. ¿Y si un día me da miedo y me pongo dura? Leandro respondió.
Entonces me siento en el corredor y espero a que me diga si entro o me voy. ¿Y si le digo que se vaya? Me voy. ¿Y si le digo que vuelva? Vuelvo. Amparo cerró los ojos. Esa era la diferencia. Damián nunca le había dado puerta. Solo jaula con flores pintadas. Leandro le estaba dando elección. No hubo beso esa noche. Hubo algo más serio. Amparo tomó la llave vieja de Leandro y la puso dentro de la olla del nido. No sé si ya puedo querer como antes. Leandro la miró. No quiero como antes. Quiero como ahora. Ella sonrió con lágrimas. Entonces venga mañana a desayunar. Él se quitó el sombrero. Eso es un sí. Es un empiece por llegar temprano. Leandro rió bajo. Sí, señora. La boda no llegó rápido. Amparo no quiso prisa. Leandro no la pidió. Durante meses siguieron trabajando. Repararon el tejabán quemado. Plantaron nuevos fresnos junto al aguaje. Amparo amplió la cocina. Celina se quedó en el ejido y empezó a ayudar con costura. Isidro iba todas las tardes a dejar piedras pequeñas en la orilla del huerto porque decía que las plantas necesitaban compañía fuerte. Dominga abrió una mesa de quesos junto a la de panés los domingos. Don Basilio empezó a decir que la noria olía mejor desde que la casa de Jacoba volvió a prender fogón. La propuesta formal ocurrió en el lugar menos esperado, junto al pozo. Amparo estaba jalando agua. Leandro llegó con Sargento, el caballo viejo, cargado de leña. El animal, caprichoso como siempre, decidió detenerse justo junto a la pileta y no moverse más. Leandro tiró suave de la cuerda. Camina. Sargento no caminó. Amparo se rió. Ese caballo sabe cuándo arruinarle la dignidad. Leandro suspiró. La dignidad ya la perdí hace años. Sargento empujó con el hocico la cubeta de Amparo y derramó la mitad del agua. Leandro cerró los ojos. Ahora sí la perdí completa. Amparo reía cuando él se arrodilló. Al principio pensó que estaba recogiendo la cubeta. Pero Leandro sacó de su bolsillo un anillo sencillo, hecho por el herrero del pueblo con plata vieja y una pequeña marca en forma de hoja. Amparo dejó de reír. Leandro no hizo discurso grande. Esta casa la levantó usted. Su vida también. Yo no vengo a darle nada que usted no tenga. Vengo a preguntarle si me deja cuidar lo que construyamos de aquí en adelante. Amparo miró el pozo, la pileta, el fogón visible por la ventana, los fresnos nuevos, el nopal, Sargento masticando una cuerda como si nada importante estuviera pasando. ¿Y si la vida vuelve a romper algo? Leandro sostuvo su mirada. Entonces lo reparamos sin mentirnos. La respuesta fue simple. Suficiente. Sí, dijo Amparo. Pero levántese antes de que el caballo se coma el anillo. Sargento, como si entendiera, estiró el hocico. Leandro se levantó rápido. Amparo soltó una carcajada. Leandro le puso el anillo con manos temblorosas. No se besaron con apuro. Se abrazaron junto al pozo, con olor a agua fría, tierra mojada y leña. Ya era hora, hombre lento. El anciano del Sabino, sentado a la distancia, levantó el bastón. El caballo ayudó más que usted. La boda fue simple. Fue en el patio de la casa de Jacoba, bajo los fresnos nuevos, con el fogón encendido desde la madrugada. Amparo no quiso vestido blanco de tienda. Celina y Dominga le cosieron uno con manta suave, retazos del vestido azul de Rosalía y un pequeño bordado de tórtola en la manga. Por dentro, cerca del corazón, llevaba cosida una frase de Jacoba. Si esta casa vuelve a tener fuego, no estará muerta. Leandro usó el traje de su padre. Le quedaba un poco ajustado de los hombros y viejo en los codos, pero no lo escondió. Dijo que los hombres también se casan con lo que han sobrevivido. El ramo lo hizo Isidro con flores del huerto, hierbas de anís y una ramita de ruda. La tórtola voló sobre el patio justo cuando padre Tobías empezó la ceremonia. Algunos dijeron que era señal. Dominga dijo que era supervisión. La comida fue hecha entre todos. Frijoles de olla, tortillas, pan de maíz, queso fresco, atole de piloncillo, café recién colado y calabaza en dulce. Doña Petra llevó un guiso. Don Basilio llevó sal y azúcar sin cobrar, diciendo que era su regalo. El anciano del Sabino llevó una silla,
porque dijo que una fiesta sin un viejo sentado criticando no era fiesta completa. Padre Tobías habló de valentía. Dijo que empezar de nuevo no es debilidad. Dijo que familia de verdad no es solo la de sangre. Dijo que hay dolores que solo pasan cuando uno los comparte con alguien que entiende. Dijo que una casa puede estar llena de paredes y seguir vacía, o puede ser humilde y sostener a medio pueblo si su fogón no se apaga. Leandro prometió no confundir silencio con paz. Amparo prometió no confundir ayuda con deuda. Luego, antes de que todos comieran, Amparo tomó la olla del nido y la puso en el centro de la mesa grande. Cada persona dejó algo dentro. Doña Petra, un grano de maíz. Don Basilio, una moneda pequeña. Dominga, un botón de concha. Celina, un pedazo de hilo blanco. Isidro, otra piedra. Padre Tobías, una hoja de laurel. El anciano del Sabino dejó una semilla de sabino y dijo: para que esta casa siga echando sombra cuando ustedes ya no estén. A Amparo se le llenaron los ojos. Leandro dejó la llave vieja de su madre junto a la de Amparo. 2 casas caídas, dijo. Una sola casa viva. A todos les dolió de lo bonito. Los años pasaron. No como pasan en los cuentos, de golpe y sin peso. Pasaron con sequías, temporales, heladas, enfermedades, nacimientos, cosechas buenas, cosechas malas, panés quemados, panés perfectos, discusiones por dinero, reconciliaciones junto al fogón, tardes de viento y mañanas de café. La casa de Jacoba se convirtió en algo que nadie hubiera imaginado el día que Amparo llegó con su maleta de cuero. Primero fue cocina, luego taller, después comedor para peones y viajeros. Más tarde, un pequeño lugar donde las mujeres del ejido llevaban sus telas, sus penas y sus ganas de aprender. Amparo enseñó a coser a Celina, a 3 muchachas huérfanas, a una viuda joven y a Isidro, que al principio decía que coser era cosa de mujeres y después se volvió el mejor remendando costales. El huerto creció. El aguaje volvió a llenarse en temporadas buenas. Los fresnos nuevos echaron sombra. El nopal siguió dando tunas. La pileta, que al principio parecía un pozo de hojas podridas, se volvió lugar de lavado, chisme y canciones. El molino de mano volvió a usarse para maíz. Los domingos, la casa olía a pan desde antes del amanecer, y la gente decía que el camino hacia la noria se reconocía por el humo que subía recto del fogón de Amparo. Leandro y Amparo tuvieron una hija. Le pusieron Jacinta, por Jacoba y por Rosalía, porque Amparo dijo que una niña merece llevar nombres de mujeres que sostuvieron fuego antes que ella. Jacinta creció entre harina, gallinas, tórtolas y retazos. De niña, escondía flores en la olla del nido. De grande, se hizo partera, porque decía que había nacido en una casa donde todo el mundo estaba empezando otra vez y quería ayudar a otros a empezar. Celina levantó su propio cuarto cerca del huerto. Nunca volvió con Damián. Trabajó, cosió, educó a Isidro y aprendió a reír sin pedir perdón. Isidro creció fuerte, serio y noble. Se volvió constructor. Decía que su primer maestro fue un incendio, porque le enseñó que las casas no se cuidan cuando ya están ardiendo, sino desde la primera grieta. Dominga siguió mandando en todo lo que podía. Nunca se casó otra vez porque decía que ya había tenido un marido y con eso había cumplido de sobra con la paciencia humana. Pero fue madrina de medio ejido, dueña de los mejores quesos y la única persona capaz de decirle a Amparo que su pan necesitaba más sal sin salir regañada. El anciano del Sabino murió una tarde tranquila, sentado bajo el árbol, con el bastón entre las piernas. Antes de irse, pidió que le llevaran un pedazo de pan de Amparo. Lo probó, masticó despacio y dijo: ahora sí. Ya no parece ladrillo. Esas fueron sus últimas palabras conocidas, y el pueblo las repitió durante años con cariño. Damián desapareció de sus vidas, pero no como sombra victoriosa. Se fue arrastrado por sus propias trampas. Algunos dijeron que terminó trabajando en caminos lejanos. Otros que huyó de deudas más grandes. Amparo dejó de preguntar. Un día entendió que sanar no era saber dónde acabó quien la hirió, sino dejar de medir su vida con esa herida. La olla del nido nunca volvió al fogón. Permaneció en el centro de la alacena principal, llena de objetos pequeños, llaves, semillas, botones, piedras, flores secas, hilos, una pluma de tórtola, una moneda, una astilla del primer tejabán, una nota de Rosalía, otra de Jacoba, y un pedazo de pan duro de aquel primer intento que Leandro guardó sin que ella supiera.
Cuando Amparo lo encontró años después, lo miró horrorizada. ¿Guardó eso? Leandro sonrió. Para recordar que hasta las paredes necesitan buen material. Ella le pegó con un trapo. Viejo burlón. Vieja panadera. Rieron como ríen quienes han sobrevivido juntos. Con los años, Leandro empezó a caminar más lento. La espalda se le cansó. Las manos le dolían con el frío. Amparo también envejeció. Su cabello se volvió blanco, sus dedos se torcieron un poco de tanto amasar y coser, pero sus ojos siguieron firmes. A veces se sentaba en la mecedora del corredor, la misma que había encontrado rota, ya reparada 3 veces, y miraba a su hija, a Isidro, a Celina, a Domingas y seguía cerca, a los nietos corriendo, a las gallinas metiéndose donde no debían. Una tarde, muchos años después, una joven llegó al camino con una maleta de cuero. Amparo la vio desde el corredor. La muchacha se detuvo frente a la tranquera. Tenía la falda polvorienta, los ojos hinchados de llorar y una carta arrugada en la mano. No era parienta. No era conocida. Era una mujer con cara de haber perdido algo y no saber dónde poner las manos. Leandro, viejo ya, miró a Amparo. ¿La conoce? No. ¿Va a abrir? Amparo miró el fogón encendido, el humo recto, la olla del nido, la casa viva. Sí. Caminó despacio hasta la tranquera. La joven retrocedió un paso. Me dijeron que aquí dan trabajo, dijo con voz rota. Amparo recordó su propia llegada. La puerta dura. El nido en la olla. El miedo. La frase que dijo sin saber si podría cumplirla. Aquí se da trabajo, dijo. Y café. Primero café. La joven lloró sin sonido. Amparo abrió la tranquera. Al entrar, la muchacha miró la casa con asombro. No veía la ruina que fue. Veía el paraíso humilde que tantas manos habían levantado. El corredor lleno de sombra. La cocina oliendo a pan. El huerto verde. La pileta limpia. Los fresnos altos. La mecedora. Las ollas de barro. El molino. El fogón. Y sobre todo, veía gente. Porque una casa no se salva para quedarse sola. Se salva para abrirse bien. Esa noche, cuando todos dormían, Amparo se levantó a revisar el fogón. Era costumbre vieja. Movió las cenizas, encontró la brasa viva y sonrió. Leandro apareció en la puerta, apoyado en su bastón. No se apaga, dijo él. Amparo acomodó una astilla. No. Pero se cuida. Él se acercó despacio. ¿Se acuerda del primer día? Ella miró la olla del nido en la alacena. Me acuerdo de que pensé que era una prueba. ¿Y qué fue? Amparo tardó. Una respuesta. Pero venía disfrazada de trabajo. Leandro rió bajo. Las respuestas de Dios casi siempre vienen con callos. Ella le tomó la mano. Se quedaron mirando el fogón. Aquel primer día, Amparo encontró un nido de tórtola dentro de una olla de barro, sobre un fogón frío que parecía olvidado por el mundo. Muchos años después, en esa misma cocina, el fuego seguía encendido, el pan seguía creciendo, las llaves de 2 vidas rotas descansaban juntas y nadie que llegara con hambre se iba sin sentarse. Y eso, mi gente, es lo que hace que una historia como esta valga la pena de contar. Porque a veces lo que heredamos no es una casa, ni una tierra, ni una llave oxidada. A veces heredamos una oportunidad de volver a creer en nuestras propias manos. A veces Dios nos entrega una ruina para que descubramos que dentro de nosotros todavía queda fuerza para levantar paredes, encender fogones y abrir puertas. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Relatos de Otros Tiempos. Activa la campanita y compártela con alguien que necesita escuchar que empezar de nuevo no es debilidad, es lo más valiente que existe. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Amparo encontró el nido de tórtola dentro de la olla de barro? ¿Fue cuando encendió el fogón por primera vez y la casa volvió a oler a vida? ¿O fue cuando enfrentó a Damián delante de todos y decidió no entregar la casa que había levantado con sus propias manos? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, no todo lo roto se tira. Hay casas, corazones y vidas enteras que solo están esperando otras manos, otra fe y otra oportunidad para volver a arder. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que Él bendiga tu casa.